un nuevo perfil, un mentón más afilado, un rostro que parece vencer al tiempo. Pero en algún lugar entre la luz del cirujano y los focos de Hollywood, la frontera entre refinar y borrar se vuelve peligrosamente tenue. Hoy, exponemos 10 cambios de imagen sorprendentes que superaron ese límite, relatos de celebridades, expectativas y el precio irreversible de perseguir una imagen que tal vez nunca haya existido realmente. Estas no son simples notas de precaución, son advertencias grabadas en líneas de incisión y reflejos discontinuos. 1. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein. En su día fue una elegante socialité neoyorquina que irradiaba una tranquila sofisticación y que más tarde fue reconocida en todo el mundo como el emblema del exceso quirúrgico. Nacida en Suiza, se casó con el multimillonario comerciante de arte Alec Wildenstein en 1978. Durante años, se desenvolvió en un mundo de privilegios, asistiendo a eventos de élite y acumulando obras de arte. Su belleza era sutil, espontánea. No buscaba la fama la encontró a ella. Pero el matrimonio empezó a resquebrajarse. El rumoreado interés de Alec por mujeres más jóvenes sumió a Jocelyn en una espiral de inseguridad. En un desgarrador intento por recuperar su atención, recurrió a procedimientos cosméticos. Los informes sugieren que su objetivo era imitar los rasgos felinos que Alec adoraba. Lo que siguió fue rápido e implacable. Repetidos estiramientos faciales, párpados modificados, aumento de pómulos, labios más carnosos. Cada operación la alejaba aún más de la mujer que una vez fue. A finales de la década de 1990, su apariencia había cambiado tan drásticamente que los tabloides la bautizaron como Catwoman y la novia de Wildenstein. Aún así, el matrimonio se disolvió en una amarga y pública ruptura. Hoy en día, Jocelyn permanece prácticamente apartada del ojo público. Ha defendido sus decisiones en entrevistas, afirmando estar satisfecha, pero el mundo la recuerda desde otra perspectiva, no por su arte ni por su antigua gracia, sino por un rostro que se convirtió en un espectáculo. No solo perdió a su marido, perdió la imagen que una vez cautivó a todos a su alrededor. 2. Janice Dickinson. Janice Dickinson es la mujer que acuñó la palabra supermodelo. Durante las décadas de 1970 y 1980 dominó las pasarelas y las portadas de revistas. Su imponente complexión, su férrea confianza y su magnética presencia la convirtieron en un ícono, pero el tiempo no perdona a nadie, y Janice se negó a rendirse ante él. Abordó los procedimientos cosméticos con la misma ferocidad que aplicó a su carrera. Aumento de senos, liftings faciales, liposucción, botox, rellenos. Su catálogo se expandió con cada etapa de su vida. Para la década del 2000, su apariencia había cambiado tan drásticamente que a sus admiradores de toda la vida les costaba identificarla. Las líneas definidas que definían su rostro se suavizaron hasta convertirse en algo hinchado, redondeado y artificial. Ha hablado abiertamente de sus cirugías, bromeando a menudo sobre el trabajo que se ha hecho. Pero bajo el humor se esconde un dolor silencioso, una resistencia al envejecimiento en un mundo construido sobre la juventud. Janice se mantiene audaz, llamativa y sin complejos, pero el rostro que una vez moldeó los cánones de belleza de toda una generación ha desaparecido, reemplazado por algo que se siente más como una réplica. Ella luchó contra el tiempo, y el tiempo aún triunfó. 3. Donatella Versace. Donatella Versace creó un imperio basado en la belleza, la opulencia y la perfección. Tras la devastadora pérdida de su hermano Gianni en 1997, asumió el liderazgo de la casa Versace. Se convirtió en la personificación de la alta costura, imponente, impactante, intocable, pero la carga de representar la perfección comenzó a dejar marcas. Con el paso de los años, la apariencia de Donatella cambió significativamente. Sus labios se volvieron más carnosos, su piel más tersa. Sus pómulos se afilaron de una manera que parecía casi esculpida a la fuerza. Para la década de 2010, su rostro se convirtió en motivo de preocupación mundial, no de admiración. Parecía demacrado, excesivamente alterado, una creación moldeada por la misma industria que ella misma ayudó a construir. Donatella nunca ha comentado directamente sobre sus cirugías. No tiene necesidad de hacerlo. Su reflexión revela bastante. Sigue siendo una figura influyente en la moda, respetada e influyente. Pero la mujer que una vez encarnó el encanto italiano natural ahora se asemeja a algo más refinado y sobrio. La ironía es escalofriante. Ella definió la belleza para el mundo, pero no pudo escapar de la trampa de perseguirla ella misma. 4. Amanda Lepore. Amanda Lepore no se transformó por vanidad.
Se transformó porque su supervivencia dependía de ello. Nacida como Armand Lepore, supo desde pequeña que la identidad que le habían dado no le pertenecía. En su adolescencia comenzó un tratamiento hormonal. A los 20 años, se sometió a una cirugía de confirmación de género, un acto de valentía en una época en la que la aceptación era escasa. Pero la evolución de Amanda no se detuvo ahí. Ascendió en la vida nocturna neoyorquina, convirtiéndose en musa de artistas, fotógrafos y diseñadores. Y con el paso de los años, también lo hicieron los procedimientos, implantes de pómulos, modificación de costillas, rellenos de labios que se volvían más extremos con cada sesión. Su objetivo no era simplemente parecerse a sí misma, quería convertirse en arte, y en muchos sentidos logró precisamente eso. Amanda se convirtió en un ícono, una instalación viviente, una persona que desafió los límites de la belleza y la identidad. Pero el reconocimiento tuvo un precio. Su rostro, antes conocido íntimamente por sus allegados, se transformó en algo completamente nuevo. Algo esculpido, cuidado y cada vez más alejado de lo orgánico. Ha aparecido en películas, vídeos musicales e imágenes de moda, y aún así sigue siendo un misterio, alguien más interpretado que comprendido. Amanda no perdió su identidad. Se reinventó tan completamente que la persona que era al principio solo existe ahora como una tenue silueta bajo capas de reinvención. 5. Mickey Rourke. Mickey Rourke fue una vez la estrella indómita de Hollywood. En la década de 1980, películas como Comedor y 912 Weeks lo consolidó como un actor destacado. Su aspecto rudo, su mirada penetrante y su magnetismo sin filtros lo hacían destacar. No era refinado, era auténtico. Luego se alejó de la actuación y se adentró en el mundo del boxeo profesional. Durante 6 años, Rourke subió al ring y recibió golpes contundentes que le destrozaron el rostro, nariz rota, pómulos destrozados, labios desgarrados. Las lesiones fueron devastadoras. Cuando intentó volver a actuar a finales de los 90, se sometió a una cirugía reconstructiva para reparar el daño, pero las operaciones le fallaron. Una rinoplastia defectuosa, estiramientos faciales exagerados, rellenos que deformaron su otrora audaz perfil. A principios de la década del 2000, Mickey Rourke parecía una persona completamente distinta. El hombre que una vez encarnó la masculinidad más cruda parecía hinchado, alterado, atrapado tras un rostro que apenas se movía. Su carrera se tambaleó. Las ofertas de casting desaparecieron. No fue hasta The Wrestler en 2008 que recuperó su lugar, interpretando a un luchador destrozado que reflejaba su propia trayectoria. Mickey ha sido sincero sobre su arrepentimiento y a menudo ha dicho que desearía haber elegido cirujanos más sabios. Pero el daño ya se había apoderado de él. El rostro que una vez lo distinguió se convirtió en la razón por la que desapareció de la vista. 6. Pete Burns. Pete Burns no solo cambió su apariencia, la convirtió en un arma. Como líder de Dead or Alive, dominó la década de 1980 con el éxito You Spin Me Round. Su estilo transgénero, su presencia teatral y su actitud audaz lo hicieron inolvidable. Pero lo que comenzó como arte se convirtió en una fijación. A lo largo de casi 30 años, Pete se sometió a cerca de 300 procedimientos cosméticos. Inyecciones labiales, implantes de pómulos, remodelación facial. Cada cirugía fue un intento de perfeccionar lo que él consideraba su obra maestra personal. Las consecuencias fueron desastrosas. Operaciones fallidas causaron infecciones. Un cirujano usó un relleno experimental que le dejó los labios grotescamente agrandados. Soportó ciclo tras ciclo de procedimientos correctivos, cada uno prometiéndole una mejoría, pero trayendo consigo más sufrimiento. Para la década del 2000, la apariencia de Pete había cambiado por completo. El imponente músico que una vez cautivó al público ahora lucía deforme, sepultado bajo años de daños quirúrgicos. Nunca dejó de defender sus decisiones. En entrevistas se mantuvo firme, insistiendo en que su cuerpo era su lienzo, pero el desgaste físico no podía ignorarse. En 2016, Pete Burns falleció de un paro cardíaco repentino a los 57 años. Su legado va más allá de su música. Es la historia de un hombre que cambió su vida tan profundamente que el mundo ya no pudo ver a la persona que una vez fue. Se convirtió en su propia creación, y esa creación lo superó. 7. Hang Myoku. La historia de Hang Myoku sigue siendo uno de los relatos más desgarradores en la historia de la cirugía estética. Hang, que en su día fue una modelo deslumbrante en Corea del Sur, se obsesionó con la transformación facial a sus 20 años. Se sometió a innumerables procedimientos, cada uno de los cuales alimentaba una necesidad que no hacía más que acrecentarse.
Finalmente los médicos se negaron a seguir operando. Reconocieron la dependencia. Vieron el peligro que les aguardaba. Entonces Hank intentó tomar el control ella misma. Incapaz de pagar más tratamientos, comenzó a inyectarse aceite de cocina en la cara. Creía que suavizaría su piel y realzaría sus rasgos. En cambio, los arruinó. Su rostro se infló hasta alcanzar proporciones impactantes. El aceite se endureció bajo su piel, formando bultos y masas rígidas. Los delicados rasgos que una vez tuvo desaparecieron bajo el daño. Cuando finalmente buscó atención médica, el daño fue abrumador. Los cirujanos le extrajeron 60 gramos de material extraño de la cara y 200 gramos del cuello. Se sometió a múltiples procedimientos reconstructivos, pero su rostro nunca pudo recuperar su estado anterior. La historia de Hank conmocionó al mundo. Se convirtió en un recordatorio de cómo la adicción, incluso a la belleza, puede destruirlo todo. Ahora vive tranquilamente, con el apoyo de su familia y pequeñas donaciones. Pero el rostro que transformó en su búsqueda de la perfección siempre llevará las huellas de la desesperación. No solo perdió su belleza, perdió a la persona que una vez conoció. 8. Lara Flynn Boyle. Lara Flynn Boyle estaba en todas partes en la década de 1990. Su interpretación de Donna Hayward en Picos Gemelos la convirtió en un fenómeno cultural. Era frágil, enigmática, impactante, de una manera que perduraba. Entonces comenzaron cambios sutiles, al principio apenas perceptibles, luego de repente inconfundibles. A mediados de la década del 2000, el rostro de Lara se veía completamente alterado. Sus labios parecían excesivamente carnosos, sus mejillas parecían hundidas. Sus ojos, antes tan expresivos, ahora lucían tensos y distantes. Rara vez hablaba del cambio, nunca tenía por qué hacerlo, pero la diferencia era imposible de ignorar. Los papeles se redujeron, las apariciones públicas se volvieron infrecuentes. La mujer que antes acaparaba toda la atención de la cámara pareció quedar relegada a un segundo plano. Los observadores susurraban sobre inyecciones, levantamientos y la aplastante expectativa de preservar la juventud en una industria que descarta a las mujeres tan pronto como aparece la edad. Lara nunca confirmó ningún detalle. Sin embargo, su silencio lo decía todo. No solo se alejó de Hollywood, desapareció del recuerdo de la gente. 9. Melanie Griffith. Melanie Griffith era la encantadora chica de al lado con un poco de peligro en sus ojos. Chica trabajadora, la catapultó al estrellato. Su voz ronca, su calidez traviesa y su belleza natural la hicieron inolvidable. Pero Hollywood olvida rápidamente a las mujeres que envejecen. A los 40, Melanie empezó con pequeñas mejoras, un poco de botox, un lifting facial, inyecciones en los labios. Nada drástico al principio. Sin embargo, con el paso de los años, los tratamientos se fueron complementando. Sus labios se agrandaron notablemente. Su expresión se endureció. El brillo seductor que una vez definió su sonrisa se volvió rígido, casi como el de una muñeca. A los 50 se veía muy diferente. No solo mayor, sino transformada. Más recientemente ha dejado que muchos procedimientos se desvanezcan y ha hablado abiertamente sobre la presión de mantenerse joven y el arrepentimiento que siguió. Pero los efectos persisten. La actriz que una vez cautivó al público se convirtió en un símbolo de hasta dónde puede llegar la búsqueda de la eterna juventud. 10. Courteney Cox. Courteney Cox era Monica Geller. Era de Friends. Durante 10 años apareció en hogares de todo el mundo, cercana, cálida y naturalmente hermosa. Pero una vez que terminó el programa, el impulso para preservar ese rostro familiar se intensificó. Courteney recurrió a rellenos y botox. Lo que empezó como un simple mantenimiento se convirtió en algo más intrusivo. Sus rasgos se tensaron. La suavidad que hacía sus expresiones tan encantadoras comenzó a endurecerse hasta convertirse en una máscara. Los fans lo notaron, los críticos lo comentaron, y Courteney finalmente le prestó atención. En 2017 reconoció abiertamente que se había excedido, disolvió los rellenos y dejó de lado los tratamientos. Poco a poco su apariencia volvió a ser más parecida a la natural. Fue un raro momento de franqueza en un negocio basado en la ilusión. Parece más saludable ahora que durante el auge del uso excesivo, pero nunca se parecerá plenamente a la Mónica que el mundo recuerda. No se perdió del todo, pero por un tiempo estuvo peligrosamente cerca. Otro 10 caras, 10 viajes, 10 recordatorios. Estos no son cuentos de
vanidad ni fragilidad. Son relatos de presión, expectativas y un sistema que insiste en la perfección sin ofrecer ninguna protección cuando la búsqueda fracasa. Detrás de cada rostro transformado hay una persona, alguien que creyó que cambiar su apariencia desbloquearía alegría, aceptación o una sensación de control. Pero la perfección es un espejismo, y la búsqueda a menudo despoja a alguien de sus cualidades originales. Estas son más que transformaciones. Son mensajes silenciosos desde el otro lado del reflejo. Gracias por ver. Recuerda darle a me gusta, compartir, suscribirte y estar al tanto de la próxima historia. Porque detrás de cada rostro perfecto se esconde una verdad que Hollywood preferiría mantener oculta.